Abramos la palabra de Dios en la epístola segunda del apóstol Pedro, capítulo 1. Segunda Pedro, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 11. Dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Verso 5 añade: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ansiosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por la vida que nos das. Gracias por la salvación, por la vida eterna que el Señor Jesucristo logró para nosotros, Señor. Que gratuitamente, por la gracia de Dios, por el amor tuyo, Señor, nuestro Señor Jesucristo vino para ser el que iba a expiarnos de nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad, transferirnos toda su justicia, toda su pureza, toda su santidad, toda su perfección, para que nosotros seamos aceptados delante de ti, Padre Celestial. Gracias por esta obra preciosa. Gracias porque nos gozamos en esta seguridad de la vida eterna, en esta persuasión que tenemos, que nos da tu palabra, de saber que somos tus hijos, que nos amas, que nos guías, que nos fortaleces, que nos diriges para que te agrademos con nuestra vida y para que seamos efectivos, fructíferos en tu obra aquí en esta tierra, Señor. Gracias y bendice mis hermanos, hermanas, a todos aquellos que también virtualmente están conectados con nosotros para oír tu palabra. Ayúdame, Señor, para transmitir el mensaje así como está, como la Santa Biblia dice, que no sea yo, Señor, el que estoy transmitiendo estas cosas, pero que tu Espíritu Santo sea el que hable a cada corazón, Señor, y que tu palabra produzca el fruto, el resultado que tú quieres. Como dice Isaías 55, que así como cae la lluvia, desciende la lluvia a la tierra y no vuelve otra vez allá a las nubes, al cielo, sino que hace germinar y producir la tierra y da semilla al que siembra y pan al que come. Así dices también en tu palabra, que hará también aquello para lo cual tú la has enviado. Bendice pues este mensaje esta mañana y que sea todo para la honra y gloria tuya y para nuestra bendición y edificación. Y si alguien necesita a Cristo como Salvador, que este sea el momento también de que a tu Espíritu Santo le convenza para venir a los pies de Cristo, arrepentido delante de Dios
y depositando fe en Cristo Jesús para ser salvo. Porque te lo pedimos por Jesús nuestro Salvador. Amén. Esta mañana, basado en este texto que acabamos de leer, quisiera que compartamos el tema 7 cualidades que garantizan éxito en la vida cristiana. 7 cualidades que garantizan el éxito en la vida cristiana. Los primeros 4 versículos nos presentan lo que Dios ha hecho a nuestro favor. A nosotros que andábamos antes en el mundo, corrupto, perdido, ciegos, desorientados, sin esperanza, sin fe. Dice la palabra de Dios acá que el verso 2 dice gracia y paz os sean multiplicadas. Esta es una epístola universal dirigida a todos aquellos hermanos del primer siglo que andaban dispersos en Capadocia, en Bitinia, en otras regiones del Asia Menor, porque ellos habían sido expulsados de Roma y estaban pasando un tiempo bastante difícil, pero dice la palabra de Dios acá, dirigiéndose a ellos, la gracia de Dios y la paz les sean a ustedes multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. De hecho, pues, Él está dirigiendo estas palabras a personas que ya son salvas, son redimidas, que han recibido la gracia de Dios, que tienen por eso paz en sus corazones. Y dice el apóstol que esto les sea multiplicado a ellos, ¿verdad? Dice el verso 3, porque todas las cosas que pertenecen a la vida, y eso quiere decir no solamente a esta vida aquí pasajera de peregrinos, pero de la vida eterna, la vida de Dios, lo que pertenece a la vida, lo que concierne a esta experiencia de la salvación, de nacer de nuevo, de ser hijo de Dios, como dice que estas cosas y a la piedad, dice, nos han sido dadas por su divino poder. El crédito es solamente de Dios. Nosotros solo somos recipientes de esta gracia de Dios, de este amor, de esta intervención divina, de que Cristo Jesús vino para salvar al pecador, a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol Pablo. Y dice que mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado, además de la salvación, además de la nueva vida que tenemos ya, dice, nos ha dado también preciosas y grandísimas promesas. Estoy leyendo el verso 4. Para que por ellas, por estas promesas divinas, por esta fidelidad de Dios, de que Él cumple lo que promete, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Qué le parece? Así como Dios es eterno, nosotros somos eternos. Así como Dios es un Dios de paz, es un Dios de gozo, es un Dios bendito, así también nosotros. Él nos ha participado de eso, de su naturaleza misma, para que tengamos la naturaleza de Dios, que es la naturaleza espiritual, que es la nueva criatura que Dios ha formado en nosotros, en nuestro espíritu, que nos has hecho nacer de nuevo. Somos hijos de Dios. Por supuesto, tenemos esa naturaleza divina. Y es una naturaleza que ya no va a terminar. El Espíritu Santo no se va a salir de nosotros. Estamos sellados con el Espíritu Santo. Por eso ningún hijo de Dios con la naturaleza divina que tiene puede ser echado en el infierno, ¿verdad? Una vez salvo, por siempre salvo.
Dice que somos hechos pues participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Así pues que estos versículos nos mencionan todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Y por eso, comenzando con el verso 5, ahora es nuestra colaboración, nuestra parte, que Dios espera que en virtud de lo que Dios ha hecho, en base de esa gracia, de ese amor, de esa buena voluntad que ha tenido con nosotros. Entonces dice también, verso 5, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe la primera cualidad indispensable para que el Hijo de Dios sea un Hijo de Dios victorioso en esta tierra, para que tenga éxito en su vida cristiana. La primera cualidad dice acá que es la virtud. Pero mire que comienza diciendo con toda diligencia, que pongamos toda diligencia. En 1 de Juan capítulo 5, verso 13 dice la palabra de Dios que estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del unigénito Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis sabiendo que tenéis vida en su nombre, ¿verdad? Y dice en Efesios capítulo 2 del versos 8 al 10 que por gracia habéis sido salvos por la fe. Esto no es de vosotros, esto es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, y que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Mire pues acá en este texto del apóstol Pedro está diciendo que con diligencia, esta lista de cosas que Dios nos da para que nos ocupemos en ellas, que seamos diligentes, que no seamos perezosos, dejados, personas irresponsables, ni nada así. Dios espera que seamos diligentes y que adoptemos estas cualidades como hijos de Dios. La primera cualidad que tenemos acá, dice en el verso 5, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. La palabra virtud es como, por ejemplo, excelencia moral, buena conducta, algo ejemplar. Es lo que podríamos decir conducta digna de ser imitada. Dios quiere, por supuesto, que tengamos esta clase de comportamiento. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 5, 17, sí, que de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y ahora los malos hábitos, las malas cosas que antes estaban en nosotros, inherentes en nuestra naturaleza pecaminosa, dice la palabra de Dios que ya no deben de estar siendo mantenidas, ni practicadas, ni nada así por el estilo. Pero dice ahora, todas son hechas nuevas. Así pues, que este heroísmo moral, ejemplar, Dios se espera que lo tengamos, que ya no tengamos personas, familiares o amistades o vecinos que nos tengan que estar apuntando con su dedo, censurándonos por esto o por lo otro, por un mal ejemplo. Dice la palabra de Dios que añadamos a este hecho de ser salvos, a esta fe que nos ha sido dada, a esta gracia de Dios que hemos recibido, a esta experiencia del nuevo nacimiento, de la salvación, que agreguemos ahora
a esta experiencia de la salvación virtud, ¿verdad? Que es esta excelencia moral. ¿Dónde podemos encontrar el modelo? ¿Cuál es ese prototipo de ejemplo que nosotros necesitamos mirar para imitarlo? Por supuesto, la respuesta es Cristo mismo. Todas estas cualidades que están acá, que vamos a estar mirando, son, por supuesto, características de nuestro Señor Jesucristo. En cierta ocasión, Él le dijo a los fariseos, a los saduceos, a los que andaban ahí espiándolo y tratando de pescarlo en alguna palabra o algún acto incorrecto para acusarlo, para denigrarlo y acusarlo para mancharle su reputación. Dice, ¿quién de ustedes? El Señor Jesús, conociendo sus pensamientos, dice, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? ¿Hay algo que ustedes pueden señalarme y decirme que he estado fallándole a mi Dios? Y ellos, por supuesto, se quedaban callados porque no podían encontrar nada. Su vida era tan llena de virtud, de carácter ejemplar, que ni actos, ni palabras, ni mucho menos pensamientos viles, malos, había en la persona del Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice que Él es nuestro ejemplo para que sigamos sus pisadas. Amén. Usted me va a decir ahora, hermano, pero está diciéndome usted entonces que podemos llegar así a ser como el Señor Jesucristo, a perfectos como Él. Claro que no. Claro que no. En esta naturaleza pecaminosa, adámica, en que todavía tenemos con nosotros, somos todavía pecadores, defectuosos, incapaces, inhábiles de ser perfecto. Pero la palabra de Dios dice que pongamos toda diligencia, que nos esforcemos en lo máximo de ser lo mejor que podamos, porque nuestro Señor es digno. Amén. A Él le debemos todo. A la carne, al pecado, ya no le debemos nada para que estemos sirviéndole, pero le debemos todo al Señor Jesucristo y debemos de estar dispuestos a vivir nuestra mejor vida que nos sea posible. La palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 3, versos 9 y 12, algo alentador acá. Es Filipenses capítulo 2, versos, 9 al 12. Dice, por lo cual Dios también. No, ese no es el texto. Es Filipenses capítulo 3, versos 9 al 12. Dice, yo quiero ser hallado en Él, dice el apóstol Pablo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Dice el apóstol Pablo, cuando el Señor Jesucristo venga, yo ya no quiero que me encuentre a mí atenido a que es por la ley o que es por ritos religiosos que voy a entrar al cielo. No, ahora es exclusivamente 100% por confiar en Cristo como mi Salvador. No hay nada que yo pueda hacer, que pueda practicar, no hay méritos que pueda obtener, no hay crédito de ninguna clase que yo pueda producir. Dice, cuando Él venga, que solamente me encuentre completamente entregado a la justicia que es de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y por supuesto, Cristo Jesús es el único camino, ¿verdad? No hay nada que nosotros necesitemos agregar. Cuando Él dijo en la cruz, consumado es, eso quiere decir la obra perfecta de redención, de salvación, había sido hecha a favor de todos nosotros, los pecadores, gloria a Dios, ¿verdad?
Y entonces, además de eso, después de ser salvo, dice el apóstol Pablo, y quiero conocerle. Después de ser salvo, todavía necesitamos conocer más del Señor Jesucristo, conocerle y el poder de su resurrección, experimentar ese poder grande, potente, que levantó a Cristo de entre los muertos, que es el poder de Dios, ese poder con el cual Él creó los mundos, las estrellas y tiene dominio de todo el universo. Es ese poder de Dios, creativo, inigualable, que levantó a Cristo de entre los muertos. Dice Pablo, yo quiero experimentarlo, ese gran poder de mi Señor Jesucristo. Dice, y la participación de sus padecimientos. Ya sabemos que el Señor Jesús fue calumniado, fue atacado, fue perseguido, fue asediado, fue insultado de muchas maneras, pero era el varón de dolores, por supuesto, ¿verdad? Que él sufrió todas esas cosas y la cruz. Y dice Pablo, yo quiero por ese poder de Dios que operó en Cristo, que también opere en mí y que sea capaz de pasar por todos esos padecimientos de Cristo Jesús sin quejarme, sin vengarme de mis adversarios, sin tener ninguna mala actitud, pero tener la entereza, la solidez como hijo de Dios, así como Cristo Jesús. Esto es precioso, ¿verdad? Y dice además también nuestro texto de Filipenses 3, verso 10, a fin de conocerle el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo dice, ojalá que yo tuviera esa capacidad, esa habilidad, que Dios me diera ese poder, así como lo tenía Cristo Jesús, que fue inclusive hasta la cruz del Calvario, con tanto tormento, con tanto dolor, y su Padre le hizo resistir a todas esas cosas. Hermanos, la palabra de Dios, por eso dije acá que esa virtud, este carácter excelente, inigualable del Señor Jesucristo, por supuesto, Dios el Padre se lo dio a Él para que fuera esa clase de persona. Y por eso dice la palabra de Dios también, que nosotros con el mismo poder de Dios, con el mismo Espíritu Santo, también podemos imitar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. La segunda cualidad, después de hablarnos la palabra de Dios sobre la virtud, dice en nuestro texto, vamos a ir de nuevo aquí en el versículo, estamos en el versículo 5, después de añadir a la fe la virtud, dice a la virtud conocimiento. Conocimiento. Esto es algo que se refiere, por supuesto, a las Escrituras. Entre nosotros más conozcamos la palabra de Dios, más conocemos a Dios, más conocemos al Señor Jesucristo, más conocemos de su plan, más conocemos de nuestra misma persona, lo que ha ocurrido en nosotros. Dice la palabra de Dios, sí, en el libro de los Salmos, que las Escrituras, en tu luz veremos la luz. Hay un texto que dice eso, ¿verdad? Y otros también que nos hablan que sí, que por medio de las Escrituras salimos de la ignorancia y conocemos más del poder de Dios. En una ocasión, cuando los fariseos saduceos, a decirle al Señor, como ellos no creen ni en ángel, ni en la resurrección, ni en espíritu, ni nada de esas cosas, ¿verdad? Eran muy materialistas, como hay religiones que tenemos hoy en día que son así. Y
le contaron esta historia de esta mujer que había tenido 7 maridos, todos se murieron y después al final murió ella. Entonces en la resurrección, si es que existe, entonces ¿de quién va a ser ella mujer, puesto que todos la tuvieron? Y el Señor Jesús dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Mire qué cuchillo de doble filo usó el Señor Jesucristo aquí para cortarles a ellos. Porque dice, erráis, ustedes se equivocan. Y no solamente se equivocan en lo que están diciendo, pensando y predicando, dice, pero también dice, ignoráis, por ignorar la palabra de Dios, las Escrituras, ignoráis el poder de Dios. La ignorancia, pues, por supuesto, nos debilita, nos incapacita de conocer el poder de Dios que Él puede ejercer en nuestras vidas, ¿verdad? Qué importante es conocer más y más de la palabra de Dios. En 2 de Pedro, capítulo 3, ya que estamos en la misma epístola acá, un poquito más adelante, 2 de Pedro 3, 18 dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Crecer es un mandato de Dios, como tenemos acá, que con toda diligencia, con prontitud, con rapidez, que bastante esfuerzo le pongamos, lo máximo a que nos sea posible, que conozcamos la palabra de Dios, que la leamos, que nos propongamos a memorizar textos de la palabra de Dios y de conocer más de nuestro Dios. En Efesios capítulo 1, versos 15, Efesios capítulo 1, verso 15, nos dice algo muy bonito acá. Dice acá, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor, el Padre de